Muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos, como no, un día más a esta segunda hora de programa. Hoy estamos en Dani Vital Producciones, por cierto, con muchísimas novedades. Vamos a dejar caer muchísimos bombazos, pero sobre todo nos metemos de lleno en la noticia, que sé que os gusta, sobre todo siempre sin rodeos. Empezamos, como decimos, hablando sobre la sentencia de Daniel Sancho, y atención porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que después de todas las noticias que están saliendo en relación a este chico ya hombre, ¿no?, que va a cumplir estos 30 años antes de su sentencia final, hay muchas personas que tienen información, y hay que decir información que no dejará indiferente a nadie. Por cierto, Daniel Sancho, después de haber acabado con la vida del pobre Edwin Arrieta, se planteó la opción incluso de volver a España después de ser enjuiciado, bueno, por parte de sus abogados, ¿no? Decían que había opción a que este quedase liberado. Atención, porque la isla de la muerte, así la llaman ya ahora, sería después de haber sabido que en esa isla, por cierto, unos datos esclarecedores es que 9 turistas han perdido ya la vida en extrañas circunstancias. Por cierto, esto es lo que decía el Cierre Digital. Vamos a poner esta noticia porque sin duda nos hacía entender cómo en Tailandia, evidentemente, también hay cosas muy extrañas de las que muchas veces no nos quieren hablar, pero no es la única vez que sucede algo similar, ¿no? Incluso hablando de descuartizamientos. Ahí vemos cómo la llaman, la isla de la muerte. 9 turistas perdían la vida ya en extrañas circunstancias, la vida en este enclave de Tailandia. Y lo tenemos, por cierto, qué maravilla, ¿no? Es precioso, pero sabiendo lo que hay detrás de todo eso, ¿no? Incluso vemos esas playas, y ¿quién se hubiese imaginado que en una de estas playas, bueno, las estamos viendo en las imágenes, un buen día, ¿no? Daniel Sancho iba a coger un bote y iba a cargar con el cuerpo, bueno, mutilado en trozos, ¿no?, del pobre Edwin Arrieta, y lo iba a esparcir por ese soleado y precioso terreno, ¿no? Hay que decir que hay que tener en cuenta que algunas partes del cuerpo aún no han sido encontradas. Se entiende que a estas alturas ya los peces se habrán encargado de haber hecho desaparecer esas partes. Por lo tanto, a la pregunta que me habéis hecho, si están buscándolo, efectivamente los buceadores en un momento sí que lo hicieron, pero después descubrieron que ya no hacía falta, porque evidentemente cuanto más pasa el tiempo, aproximadamente un mes o 2 meses, el cuerpo prácticamente queda completamente desaparecido, ¿no? Sobre todo si está en el mar, y entendemos que habrá puesto en esas bolsas piedras, ¿no?, para que estuviese lo más bajo posible, ¿no? Es decir, lo más hondo posible. Así que desde el año 2014 se han sucedido 9 extraños fallecimientos en Tailandia. La isla de Koh Tao, conocida por ello como la isla de la muerte, ha sido el lugar donde se han producido las extrañas muertes. El último de los casos ha sido el fallecimiento de un magnate hostelero y su esposa en un resort de lujo del islote. Por cierto, los dos cuerpos se encontraron flotando en la piscina y se someterían a una autopsia para conocer lo sucedido. Esto ha sido recientemente, además. La isla de Koh Tao, recordemos, también en Tailandia, donde estaba, en este caso, el propio Daniel Sancho, muy cerca, Koh Samui, Koh Tao. Ahí lo tenemos. ¿Qué sucederá en esas islas, ¿no? ¿Qué cosas tan extrañas suceden ahí? Bueno, pues efectivamente, ¿no? Se dice que hay mucha droga, setas alucinógenas. También Daniel Sancho confirmaba que las había tomado, pero esto no le va a librar, evidentemente, de lo que se le viene, ¿no? Manuel Marlaska adelantaba hace poco cuál iba a ser la sentencia, ¿no?, la condena que le va a caer a Daniel Sancho. Recordemos, él mismo habló de que ya le habían confirmado desde Tailandia que iban a ser 20 años de cárcel, 20 años de prisión, como decimos, prácticamente toda la vida de Daniel, ¿no? El periodista vaticinaba así qué ocurrirá con el hijo de Rodolfo Sancho. Esto nos sorprendía muchísimo, evidentemente, ¿no? Nos quedábamos con el corazón en la mano, sobre todo cuando nos decían que había opción incluso de que Daniel Sancho quedase en libertad, recordemos, y así lo decía el propio Marlaska, y aseguraba, ¿no?, Daniel Sancho, que continuaría en prisión en Tailandia. El 29 de agosto se sabrá su desenlace. El periodista Manuel Marlaska publicaba la novela Tú bailas y yo disparo, de la que firmaría
ejemplares en la Feria del Libro, recordemos, se ha aventurado a pronosticar cuál es la pena que le va a caer, la pena final que le caerá a Daniel Sancho. Y atención, porque ¿qué es lo que está vaticinando? Pues bien, el periodista Manuel Marlaska decía que le condenarían a 15 o 20 años de cárcel, recordemos, que la comparecencia desde Tailandia estaba previsto que además el 5 de junio se celebre en el Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid otro juicio en el que Daniel Sancho está acusado de pegar y lesionar a un joven en 2019. El chef así comparecerá por videoconferencia desde Tailandia. Dicen que esta videoconferencia podremos ver cómo se encuentra Daniel Sancho, sobre todo cuál es físicamente, si está más delgado, como decían, se le ha caído el pelo, no, pero evidentemente se lo han hecho caer, ¿no? Se lo han rapado. Según informaban, esta causa se debe a un incidente ocurrido la madrugada del 9 de noviembre del 2019, donde presuntamente Daniel Sancho pudo haber bebido ese día. El Ministerio Fiscal, además, considera probado que esa madrugada el investigado se introdujo en un taxi en la calle José Abascal de Madrid sin respetar la cola y ante los reproches de un hombre le propinó un puñetazo en la cabeza que le provocó la rotura de un diente y una brecha. Sancho está acusado de un delito de lesiones por el que la Fiscalía pide para él 1 año de cárcel y que pague una indemnización de 2.100 euros a la víctima. Como sabemos, pues él ha presentado, evidentemente, los informes del propio dentista para que acabe, evidentemente, pagando lo que debe. Por cierto, también ha sido el propio Fran Cuesta el que no se asusta para nada, ha querido recalcar todo lo relacionado con Daniel Sancho, diciendo pues que él va a ir a la guerra contra Daniel y sobre todo contra Rodolfo Sancho. Así que atención, porque la sentencia podría ser pionera en el ámbito tailandés. Y han asegurado que sí que es verdad que hay indicios de que Fran Cuesta pudo haber vejado a Daniel Sancho o insinuado que él era un chapero, algo que es ilegal evidentemente en Tailandia, y ahora mismo tendrá que vérselas con el padre de Daniel Sancho, Rodolfo Sancho. Y así decía la noticia. Atención con lo que se viene, porque indicaba lo siguiente: Fran Cuesta contraatacaba y enviaba un dardazo a Rodolfo Sancho. Mis hijos juegan al fútbol, yo he educado a mis hijos. Pero ahora, a partir de este momento, ¿qué es lo que sucede? Pues bien, el propio Fran Cuesta ha dicho: si hace falta o si él quiere, iremos a la guerra. Así lo confirmaba con estas declaraciones que sin duda nos han hecho entender que Fran Cuesta no se va a callar. Esto será muy interesante, por cierto, veremos a ver qué es lo que le pasa al final a Fran Cuesta, pero ha dicho: si lo que quieren hacer conmigo es guerra, iremos a la guerra. Aquí está el titular donde se lee: el herpetólogo ha vuelto a hablar del caso de Daniel Sancho, mostrándose realmente crítico con el padre del acusado. Además, ha vuelto a mostrarse especialmente crítico con el papá. Rodolfo estaría pensando en tomar acciones legales contra él por sus últimas declaraciones. Hace unas semanas el herpetólogo llegó a acusar al actor de comprar al juez o al fiscal para reducir la pena de Daniel. No vas a por las televisiones diciendo que vas a poner esa denuncia, pero bueno, mucho mejor eso que me descuarticen, aseguraba. Ahí lo teníamos. La prensa, la persona ha educado a un hijo